Buenas tardes. Me resulta sencillo y complicado a la vez presentar al doctor Bernabeu Albert. Fácil porque lo conozco bien. Somos colegas y compañeros en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además amigos entrañables desde hace muchos años. Difícil porque a veces la proximidad nos dificulta la visión y necesitamos hacer todo un ejercicio de observación desde la lejanía para comprender la dimensión de una persona y de una obra. Salvador Bernabeu pertenece a 3 lugares: a Jumilla, en Murcia, donde nació; a Madrid, donde estudió en la Universidad Complutense y realizó su tesis doctoral en el CSIC, y a Sevilla, donde ejerce desde hace 17 años como investigador de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos perteneciente al CSIC, institución de la que también fue director hace unos años. Fue en sus años madrileños cuando conocí a Salvador como estudiante en los últimos años de carrera que le llevaron a ingresar como becario en el CSIC. Allí, ambos becarios, compartimos largas horas de estudio y un despacho inmenso, yo no sé si te acuerdas de aquella sala, en el que él siempre estaba enfrascado en la elaboración de su tesis doctoral sobre los viajes marítimos y expediciones científicas al Pacífico septentrional, que defendió brillantemente en 1989. El doctor Bernabeu pertenecemos a una generación de historiadores beneficiada por la oferta de ayudas a la investigación de los años 80, que permitió la creación de jóvenes equipos de trabajo y la apertura de nuevas líneas de estudio, como la dedicada a las expediciones científicas españolas del siglo XVIII, que él mismo ha contribuido a consolidar junto a otros especialistas presentes hoy en la sala y algunos de los cuales también participarán en este ciclo dedicado a Carlos III. Desde esos lejanos años 80 hasta hoy, Salvador ha construido una carrera académica y profesional que responde a su personalidad como intelectual y ciudadano, individualista y reflexivo, pero también generoso y colaborador, siempre atento a las novedades editoriales relacionadas con sus intereses filosóficos e historiográficos y navegando entre lo local y lo universal, entre lo central y los márgenes. Apasionado de la historia, se ha preocupado por la escritura de la historia, lo que le ha llevado a reflexionar en distintos momentos sobre las persistencias, continuidades y cambios en la historiografía, y, como no, en las formas de hacer historia. Al no poder deslindar lo que se escribe de la práctica que lo origina, Salvador Bernabeu se ha detenido a estudiar el valor y los significados de los discursos, así como las estrategias narrativas en la construcción del medio físico y humano en América, lo que él denomina en algunos de sus textos como las texturas del pasado. Junto a los textos y las palabras, el doctor Bernabeu se ha detenido en las imágenes, cargando de vida a las estampas y los iconos que nos llegan del pasado. Las imágenes le han permitido investigar los modos de producción y la reproducción del conocimiento gráfico o visual como representación del poder. La visión que el doctor Bernabeu tiene de la historia y de los agentes que la producen son la base de algunos de sus comentarios cuando defiende la complejidad de escribir historia. En este sentido, recojo algunas de sus palabras. Dice: los que piensan que la tarea del historiador es solo una cuestión de temas y métodos, de herencias y decisiones personales, se engañan. Salvador ha buceado en cientos de documentos de archivos y ha surcado aguas turbulentas, adentrándose en la mentalidad tortuosa de José de Gálvez, indagando la figura metafórica del demonio en los confines californianos y hasta en la violencia sobre las mujeres de Ciudad Juárez. Es un investigador de frontera y de fronteras, porque persigue la búsqueda de retos intelectuales, relacionando el presente con el pasado histórico y por cuanto se haya interesado en la actividad humana dentro del territorio difuso, enriquecedor y mágico que supone todo espacio cultural de contacto, un espacio como es América. Además, ha viajado y trabajado en estos lugares de frontera, desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur
a la Universidad Autónoma de Zacatecas, ambas en México, donde ejerció varios años como profesor. Antes ya se había diplomado en estudios chicanos en la Universidad Nacional de la capital mexicana y por ello sus trabajos de investigación se orientan en varias direcciones que se complementan y dialogan entre sí. La expansión europea en América y el Pacífico, la ilustración americana, de la cual hoy nos va a hablar aquí, la historia del norte de México y la construcción del americanismo español. Ha sido investigador invitado en instituciones de otros países, como, entre algunos de ellos, Chile y Estados Unidos, y ha participado y participa como profesor en cursos de máster en la Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla. Asimismo, es miembro de diversos consejos científicos, de revistas internacionales y de colecciones de libros. El doctor Bernabeu goza de gran prestigio como historiador en Europa y América, y especialmente en México, donde ha dirigido numerosos trabajos, ha abierto nuevas sendas de investigación y donde nada que tenga que ver con estudios de frontera histórica de México se realiza sin su colaboración. Ha dirigido varios proyectos de investigación, como el titulado Las fronteras y sus ciudades, herencias, experiencias y mestizaje en los márgenes del Imperio Hispano, de los siglos XVI al XVIII, y el último, titulado El Pacífico Hispano, imágenes, conocimiento y poder. Es también autor de más de 40 artículos en revistas especializadas, así como de más de 50 capítulos de libros, monografías y ediciones. Entre ellos tengo que destacar algunos: Expulsados del Paraíso, el exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana, el titulado El Gran Norte Mexicano, indios, misioneros y pobladores entre el mito y la historia. Un tercer libro es El Septentrión Novohispano, ecohistoria, sociedades e imágenes de frontera, y sin duda una de las obras que más difusión ha tenido es La aventura de lo imposible, expediciones marítimas españolas. Entre sus trabajos dedicados al pasado del Pacífico destacan dos: El Pacífico Ilustrado, del lago español a las grandes expediciones, y El Pacífico Español, mitos, viajeros y rutas oceánicas. En los últimos años ha coordinado varias obras. Algunas de ellas son Un océano de seda y plata, La nao de China, Conocer el Pacífico y el más reciente, que acaba de salir, Filipinas y el Pacífico, nuevas miradas, nuevas reflexiones. También es autor de ediciones anotadas de fuentes y diarios dedicados a varios viajeros del Pacífico, como Bodega y Cuadra, Bruno de Zeta, Longinos Martínez, entre otros. Hoy nos ofrece la conferencia Carlos III y los mares del sur, viajes, proyectos colonizadores y la defensa del Pacífico español, en la que les aseguro aprenderemos y disfrutaremos con el rigor intelectual y el impulso vital que el profesor Bernabeu confiere a todo lo que hace. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y no estar viendo el fútbol u otras cosas. Yo, la verdad, que a pesar de este currículum, cada vez me pongo más nervioso a hablar en público, y espero que bueno, esta síntesis, que es difícil de armar sobre el Pacífico Sur, sea de su agrado, porque realmente es un continente, es un océano que está de moda. Ahora mismo hay muchos investigadores detrás de tesis, detrás de trabajos, pero realmente falta todo el tiempo para conocer en profundidad estos capítulos de tesis y de trabajos y hacer una nueva síntesis en el futuro. Bueno, lo que sabemos hasta ahora yo se lo voy a decir, y tendremos después, si quieren, un coloquio para cosas que no hayan entendido, quieran que ampliemos, etcétera. Había preparado una charla más larga, pero me dan 45 minutos, con lo cual intentaré al principio ir un poquito más lento y después hablaré sobre las imágenes que he traído. Porque si en los siglos anteriores son navegaciones ocultadas por España y por otros países, y el Pacífico, a pesar de ser transitado, es un Pacífico oscuro, durante el reinado de Carlos III lo que sobresale son las imágenes, es la luz. Por primera vez aparecen
casi inmediatamente de bajar de los marinos del barco aparecen las relaciones, los diarios ilustrados, la cartografía bien hecha. Las disputas llevan a remover los papeles del pasado. Entonces, Carlos III, ahí desde su inicio, su reinado al final, hay un cambio profundo en el conocimiento y en el sentimiento del Pacífico. Además, hay varios mitos que van a desaparecer, mitos sobre todo geográficos, como veremos, pero nacen otros nuevos, como el mito del buen isleño, de los amores del amor libre, del amor de las mujeres bellísimas, de los mares del sur, etcétera, que llevaron después a tantos pintores y tantos escritores en siglo XVIII, final del XVIII, principio del XIX, a tener allí su segunda casa o su primera casa. Ese mito, como todo, también es un mito agrandado porque una de las primeras, diríamos, préstamos de las lenguas del Pacífico fue la palabra tabú. Tabú es lo prohibido, es decir, que también en esas sociedades libres, tan libres, donde el amor y tal se hacía, pues también tenían sus reglas y reglas que se pagaban con la muerte, y eso era tabú, y tabú era muy importante. Bueno, vamos a empezar de alguna forma sabiendo a quién nos enfrentamos. La Mar del Sur, descubierta por Núñez de Balboa ahora hace 503 años, ocupa más de un tercio del planeta. Sus proporciones son grandiosas, 165 millones de kilómetros cuadrados, con una anchura máxima superior a los 20.000 kilómetros entre Malasia y Colombia, en el grado 5 al norte del Ecuador. En su seno podría contener a todos los continentes y aún le sobraría espacio porque el Mar del Sur, también bautizado Pacífico por Magallanes, aunque yo lo dudo, domina la figura del planeta. La tierra emergida en la Mar del Sur alcanza 1.300.000 kilómetros cuadrados, pero muy desigualmente. El 70% corresponde a Nueva Guinea, el 20% a Nueva Zelanda y el 10% corresponden a más de 20.000 islas que salpican el océano. Es decir, si tuvieran todas estas islas juntas, pues ocuparían lo que Extremadura y Andalucía o Bélgica, por ejemplo. Lo cual quiere decir que pues, esas islas son pequeñísimas y que realmente salpican el gran océano y que son numerosísimas. El geógrafo Conrado Matterbrun, uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Francia, bautizó este conjunto desigual de agua y tierra, incluida Australia, un continente en sí mismo, como Oceanía, la quinta parte del mundo. El Pacífico, a pesar de su nombre, es un océano de gran dinamismo desde varios puntos de vista: tectónico, sísmico, atmosférico, hidrosférico y orgánico. Los peligros se incrementan en sus bordes. De Chile a Filipinas, un inmenso anillo de fuego rodea el gran océano, siendo una de las áreas más inestables del planeta, con frecuentes terremotos y erupciones volcánicas, además de las gigantescas olas que los japoneses bautizaron como tsunami. Las numerosas islas del Mar del Sur son de dos tipos: volcánicas, como la que tienen aquí, la famosa isla de Pascua, y coralinas. Y del coral son los causantes, además de los temidos arrecifes, barrera, que son un peligro para la navegación y que alcanzan varios cientos de kilómetros. Quiero decir, la primera pausa, que el Mar del Sur y el coral son dos de los digamos, bueno, uno es una planta y en el otro caso es un elemento geográfico que más están sufriendo el deshielo, es decir, el cambio climático. Se están desapareciendo por días muchas de estas islas que casi están al nivel del mar o son solamente pequeños peñascos, y el coral se está volviendo blanco, es decir, se está muriendo, con lo cual son los primeros síntomas a nivel ya general del primer síntoma de este cambio climático. La mayoría de los archipiélagos pacíficos se encuentran al norte, están entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y Capricornio, gozando de un clima húmedo y cálido.
En el hemisferio norte tenemos las islas Hawái, Marshall, Carolinas, Marianas y Palaos, estas tres últimas muy unidas a la historia de España hasta el final del siglo XIX, Carolinas, Marianas y Palaos, aparte de las Filipinas, obviamente, pero las Filipinas forman parte del sureste asiático, y al sur hay importantes archipiélagos, marquesas, Tuamotu, Sociedad Cook, Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Santa Cruz, Nueva Caledonia y Almirantazgo, que estuvieron muy unidas a España por los descubrimientos en el siglo XVI y XVII, que después se olvidaron, y que en el siglo XVIII algunas de estas islas vuelven a estar en, diríamos, no de moda, pero sí aparecen de nuevo en los diarios y en los viajes y en los planes de la corona española. Tradicionalmente se ha dividido la región en tres zonas étnicas: Polinesia, que significa en griego muchas islas, dado por el escritor francés Charles de Brosses en 1556, Micronesia, que agrupa las islas occidentales, las que tenían más presencia española y por más tiempo, y Melanesia, isla de negros, por los rasgos negros que tenían sus isleños, y nombre atribuido al explorador francés Dumont d'Urville en 1832. Aunque los aportes al descubrimiento del Océano Pacífico fueron muy importantes durante los siglos XVI y XVII, principalmente por los españoles y a larga distancia portugueses, ingleses y holandeses, su conocimiento se amplió y consolidó durante el siglo XVIII. Un mapa como este, en torno a 1700, muestra tres de los enigmas geográficos más persistentes de la Tierra: la existencia de un paso en el noroeste de América que comunicaría el Atlántico y el Pacífico en pocas semanas, la insularidad o no de California y su tamaño, que siempre se pintaba descomunal, y la Terra Australis, un gran continente situado en las latitudes más meridionales y que ya los clásicos habían pensado, porque decían que no era imposible que existiese una gran masa de tierra al norte que no, formado por África, Asia y Europa, y que no tuviera su similar en el hemisferio sur. Por lo tanto, se imaginó desde entonces y fueron buscándolo los marinos desde el siglo XVI y también en el siglo XVIII. En contraste, los mapas elaborados hacia 1800-1830 exhiben el paso gigantesco realizado gracias a varias generaciones de navegantes, científicos y cartógrafos ilustrados que viajaron o pensaron el inmenso océano. Durante el reinado de Carlos III, las coronas europeas organizaron y enviaron costosas expediciones con objetivos científicos y otros menos desinteresados, como la búsqueda de tierras para incrementar los patrimonios reales o nacionales, el conquistar posesiones de interés comercial o geoestratégico y el causar el mayor daño posible a las naciones rivales durante las frecuentes guerras del XVIII, que se trasladan por primera vez también al Pacífico. Además, para potenciar la nueva expansión colonial, las expediciones deberían buscar rutas seguras en los mares, perfeccionar la cartografía y mejorar la sanidad y la vida a bordo. En la imagen tiene el cuadro de Nicolas Monsieur de 1817, donde Luis XVI da instrucciones a la Perús, un magnífico navegante que murió en plenas aguas del Pacífico durante la realización de su expedición. Tras la Paz de París de 1763, se inicia una carrera de los grandes países europeos por conocer el Océano Pacífico. Ya no son viajes con marinos, con unos cuantos marinos, ya no son viajes para capturar el galeón de Manila, etcétera, sino ya preparados con naturalistas, con botánicos, con los últimos adelantos astronómicos, leyendo las cartas anteriores, haciendo informes, etcétera. Durante el reinado de Carlos III van a arar, se puede decir una palabra de un marino, arar el Pacífico, el comodoro Byron, Wallis y Carteret, Bougainville, los tres viajes de James Cook y el de la Perú. Y durante Carlos IV ya aparecen los barcos de las expediciones rusas y norteamericanas.
y será también en ese biznaga entre Carlos III y Carlos IV cuando se realiza la expedición Malaspina-Bustamante entre 1789 y 1793, que se organiza y planifica durante el reinado de Carlos III, pero se desarrolla durante el reinado de su hijo, logrando emular a las organizadas por las coronas de Inglaterra y Francia. Entre las principales naciones por aportar datos científicos que hiciesen avanzar el conocimiento y la felicidad de la humanidad. En esta empresa de la Ilustración, que tendría en el Océano Pacífico uno de sus escenarios principales, los españoles no fueron meros observadores o protagonistas secundarios, como pintan los libros generales en inglés o francés. Muy al contrario, sus contribuciones fueron decisivas, aunque en muchos casos, como reconoció Ortega y Gasset, el español ha sido un magnífico explorador de islas, luego las dejaba olvidadas. Fue, como Ulises, un Don Juan de los mares. Bueno, la facilidad que teníamos los españoles frente a otras potencias es que teníamos unos grandes litorales ya en el Pacífico, tanto en la parte americana, con los virreinatos del Perú, el virreinato de Nueva España, como las Filipinas, que estaban también al final de Asia. Por lo tanto, teníamos una gran litoral y con litorales que tenían también puntos con astilleros, puertos, defensa, etc. Con lo cual era más fácil llegar a estas islas que los grandes expedicionarios. Y entonces es cuando comienza o va a comenzar España una acción que al principio será de vigilancia, después de colonización y al final de organizar grandes expediciones. ¿Por qué? Principalmente porque ya no valen las bulas papales que dividían el mundo entre los españoles y los portugueses, sino que la tendencia era que aquellos territorios que estaban colonizados eran de ese país y los que no, pues no. Con lo cual España, que pensaba o sentía que toda América era suya, pertenecía al rey de España y que las islas o gran parte de las islas también, pues se lanza a toda una serie de expediciones mayores o menores para, en primer lugar, reconocer estas islas. Y poco a poco, en cada uno de estos viajes se aumentan con marinos de la Armada, guardiamarinas, que van a perfeccionar las cartas y van a ir ocupando sitios de gran estrategia, de gran poder estratégico. Y eso ocurre en todas las direcciones. En primer lugar, vemos el sur de Chile, por ejemplo, y aquí nos tenemos que retrotraer unos años antes, en 1741, la expedición de George Anson, pues está durante 2 meses en el puerto de Inche y además un navío suyo, el Bagger, también naufraga. Aquí es una imagen de este naufragio del Bagger que va a causar una gran sensación en la corona española. Por lo tanto, se inician toda una serie de expediciones antes de Carlos III para conocer dónde estaban los ingleses y si realmente se habían establecido allí. Antes tenemos a personajes, puesto que es una zona de muy difícil navegación, con piraguas, con rocas, con intermedios, con canales, con un peligro tremendo, pues hay que reconocer los viajes en los años 50 de Mateo Abraham, Brizuela, etc. Y ya en el reinado de Carlos III, ya me han dado más voz, están subiendo en Eurovisión. Tenemos después, ya en el Carlos III, los viajes de soldados y de marinos, como el cabo Pedro Mansilla y el alférez Cosme Huarte, y sobre todo el piloto Francisco Machado, que llega a los 49 grados 22 minutos sur. Pero serán también los misioneros, primero los jesuitas y después los franciscanos, los que inician una gran labor para buscar pueblos donde evangelizar. Y lo curioso es que muchos de estos diarios y de estos mapas llegan antes que los españoles, o sea, que otros mapas también hechos por los castellanos, porque estas organizaciones religiosas tenían unos libros que se publicaban en Francia y en Inglaterra, en donde anualmente publicaban los, diríamos,
los avances en la cristianización del mundo, es decir, un capítulo dedicado a Tartaria, otro capítulo a África, etc. Y en estos libros se van a colar estos mapas y estas relaciones, con lo cual van a ser conocidas antes en Europa por estos frailes y por estos jesuitas que por parte de los españoles. Pero finalmente, ya igualmente la bisagra entre los dos siglos, entre los dos reinados, perdón, aparece la figura del alférez de navío José Moraleda Montero, en donde en dos campañas, primero una en Chiloé y el otro reconociendo la costa occidental de la Patagonia, con dos goletas piraguas que daban miedo verlas por su fragilidad, la Carmen y la Rosario, realizan una excepcional cartografía de la zona. Si ven ustedes el mapa anterior, es un mapa totalmente recto, porque los navíos que salían del estrecho de Magallanes aprovechaban la corriente de Humboldt para subir inmediatamente hacia el norte. Sabían que a la derecha era todo peligroso y indios pues que se iban a mostrar poco colaboradores con los españoles. Bueno, pues a partir de ese momento, de estos reconocimientos, ya aparecen todos estos, diríamos, bahías, canales, islotes, etcétera, que le dan ese perfil tan característico del sur chileno, que es tan importante y que se pesca tanto marisco que después nos comemos nosotros con mucho gusto. Pero aquí tienen una de las figuras, de las cartas de Moraleda y Montero, que fueron fueron siempre alabadas por los navíos, por los navegantes posteriores, desde Malaspina hasta Humboldt. Pero también del Perú tenemos unas dos expediciones importantísimas, una a la isla de Pascua, que es la segunda vez que se va a Pascua, y las que van a la isla de Tahití o Tahiti, como dicen los actuales nativos. Este es el impulsor de estas expediciones, el señor virrey de Perú, Manuel de Amat y Junget, marqués de Castelbel, más conocido por sus mujeres que por él mismo, aunque era un gran estadista y un gran personaje y un gran capitán general de Chile primero y segundo de Lima. Es conocida sus amores con María Micaela Villegas la Perricholi, y además porque con todo el dinero que consiguió de Lima, pues cuando volvió a Barcelona hizo un palacio, el Palau de la Virreina, porque el pobre terminó el palacio, se murió, y la Virreina María Francesca le sobrevivió 20 y tantos años, con lo cual el Palau de la Virreina de Barcelona, si ustedes la visitan en el futuro, porque es un museo y es un centro de arte y de fotografía, pues en realidad es el Palau de este tipo, que era bastante mujeriego, y María Francesca lo disfrutó. Bueno, lo que hizo en primer lugar era, pues renovó, cambió y transformó muchos de los puertos del Pacífico, pero además envió una expedición hacia una tierra desconocida, tierra de Davis, en un principio, que sería la primera visita que hacen los españoles a la famosa isla de Pascua. El 10 de octubre de 1770, la expedición compuesta por el navío San Lorenzo y la urca Santa Rosalía levó anclas del puerto de Callao bajo el mando del capitán de fragata Felipe González de Edo. Los navíos pusieron rumbo al sur hasta alcanzar los 27 grados 20 sur, desde donde siguieron casi en línea recta hasta divisar la isla de Pascua el 15 de noviembre de 1770. Fondearon en la misma, en el sureste, en la actual Anga Ohonu, que bautizaron como Ensenada de González, y llamaron a la isla primero Isla de Amat, pero alguien les dio un toque y dijeron, no, Isla de San Carlos. Isla de San Carlos. En los siguientes días, varios grupos pues rodearon la isla, le pusieron nombres, que no queda ninguno, por desgracia. Tomaron posesión de la isla, aparece un monte con 3 cruces, y estuvieron durante 5 días, y fue muy amistosa la relación con los isleños.
hasta tal punto que colaboraron incluso subiendo las cruces hasta los montes. Es muy valiosísima la información de los españoles, porque la isla, si bien había sido avistada en 1686 por un pirata inglés, Edward Davis, llamando la tierra de David, el primer desembarco fue por el holandés Jacob Roger Van el 5 de abril de 1722, día de la Pascua de la Resurrección, pero al bajar tuvo problemas con los isleños y realmente tuvieron que salir por patas corriendo y apenas tuvieron relaciones. Sí tienen algunas, pero nada comparable con las que tenemos en los museos españoles. Se habla así, por tanto, tenemos muchos conocimientos sobre las costumbres, sobre lo que está pasando en esta isla, sobre esa desertificación de una forma exagerada y de forma rápida. Y por supuesto se habla también de los Moai que después pintaría, en este caso es un pintor de la expedición de James Cook. Total que el virrey estaba muy contento, pero cuando se decide a poblar Pascua se entera de que los franceses, Bougainville en 1768 y después Cook en 1769 llegan a Tahití, y que aquello no tiene nada que ver con Pascua, mientras que Pascua era un desierto, estaba desertificándose con la gente muy pobre, todo lo contrario era Tahití, era un paraíso en la tierra. Y entonces se arman 3 expediciones. La primera expedición, la capitanía de Domingo Bonaechea, lleva a 2 franciscanos en este primer viaje, desde Santa Rosa do Copa, un colegio franciscano de propaganda fide, y este es el mapa del descubrimiento o de la llegada, descubrimiento por los españoles de la isla de Tahití. Este es el primer mapa que se realiza. Los españoles llegan al sureste, están en el puerto que llaman en el puerto de Airúa, en el sudeste de las islas. Allí reciben a los caciques, hacen regalos, intercambios, tienen varios informes interesantes, e incluso se van a llevar a 4 naturales de la isla a Lima para que aprendan el idioma. Llegan solamente 3, pero esos 3 son muy importantes para que ya lleguen después los españoles sabiendo el habla de la isla de Tahití. El segundo viaje está dedicado a fundar una misión en Tahití, y se llevan, además de una urca, además que va de un segundo barco, a 2 frailes, Fray Jerónimo Clotá, catalán, y Fray Narciso González, extremeño, que son franciscanos, pero que al revés de lo que pasa en la Alta California con Serra, que no le asusta absolutamente nada, estos tienen muchísimo miedo, y tras unos años, verán ustedes aquí en la parte izquierda, está la misión en este puerto de la Santa Cruz de Ojatutira. Aquí estaba la misión y, bueno, están durante un año y pico, pero hay llega un tercer barco, en realidad es 1775, es la fragata El Águila, bajo el mando de Cayetano de Lángara, transportaba víveres, enseres, santos, etcétera, para mejorar la relación con los indígenas, pero estos le dicen que, bueno, tras un primer momento de concordia y que han venido a misa los caciques, ahora mismo les están haciendo la vida imposible, y que ellos se quieren ir de allí, y que venga si quiere Yunché y la Micaela y la Perricholi, pero que ellos se salen de allí realmente. Y así lo hicieron, y el 12 de noviembre de 1775, por desgracia, pues los españoles abandonan en la isla de Tahití, pues realmente cuando éramos, por la poca distancia que había de Lima y la gran capacidad del virreinato de llevar gentes, hombres, misioneros, etcétera, puesto que detrás estaba Brasil y realmente podía haber sido una zona de expansión lógica, pues desgraciadamente se abandona Tahití y se deja en manos de ingleses y después de franceses. En fin, cosas de la vida. Con todo, el balance es muy importante, y quiero decir que
Aquí hay una composición para mostrar ese desapego entre los indígenas y los franciscanos, pero ya y la imagen lo he hecho a propósito porque claro, vestidos de negro con la cruz y tal, y los otros tocando el tambor medio desnudos y tal, pues es que no había color, era bastante difícil en una sociedad y otra, ¿no? Pero tenemos algo muy importante que es, por ejemplo, varios informes, y entre ellos un limeño soldado intérprete que ha aprendido la lengua de Tahití y que está durante un año tratando con todos los caciques, los reyezuelos de la isla, y que realiza un informe importantísimo que se llama Máximo Rodríguez, y se publicó hace unos años y que es una verdadera maravilla y que es reconocido por los tahitianos como uno de los principales fuentes para conocer su historia. De aquí nos pasamos al segundo virreinato, el virreinato de la Nueva España, y aquí vamos a ir un poco más deprisa, pero porque sí quiero decirles aquí en este palacio, que parece que va a aparecer aquí Carlos III de un momento a otro, me da un yuyu, pero que sí, los Borbones fueron muy centralistas, pero la distancia marcaba mucho. Entonces, buena parte de las iniciativas están hechas por hombres del rey, son hombres del rey, como José de Gálvez, visitador general de la Nueva España, malagueño de Macharabiella, que lo tienen ustedes en su pantalla, pero que toman iniciativas. Entonces, gran parte, es decir, se realizan en el reinado de Carlos III, pero en realidad los virreinatos y las provincias tienen también su autonomía a la hora de tomar decisiones. Y eso es importante saberlo, porque se habla de ese centralismo, pero también de esta otra actitud. Bueno, José de Gálvez está realizando la visita general a Nueva España cuando se le comunica que tienen que expulsar a los jesuitas en 1767 y entre ellos de Baja California. Y entonces él realiza una operación, diríamos, suya, pensada desde que llegó a México para lograr, diríamos, pasar a la historia, además de un gran administrador, pasar como el segundo conquistador, un segundo con Hernán Cortés. Crea el puerto de San Blas en 1768, se levantan 2 barcos y realiza, junto a Junípero Serra, hace poco ya santo, que era un hombre de una decisión, un carácter fuerte realmente y decidido, de realizar, no solamente quedarse con la península de Baja California, sino ir al norte. ¿Por qué? Porque sabían por los informes que a partir de un cierto momento el clima es mediterráneo, se podían plantar vides, olivos, trigo, y que el sur no podían ascender, o sea, no podían, estaban en decadencia por las enfermedades, y que la California jesuítica, si no se iba a morir, sí estaba en lenta agonía. Y entonces, desde el punto de vista marítimo, se hace una expedición que se llama la Santa Expedición. Los barcos parten de San Blas, van al sur, a lo que se llama Cabo San Lucas, recogen las instrucciones de Gálvez, que estaba allí esperándolo, y hacen un viaje por mar. Son 2 barcos y 2 expediciones por tierra que llegan van a llegar hasta San Diego el 11 de junio de 1769. Este sería, aquí se fundaría la primera misión de esa larga cadena de misiones que llegaría hasta el norte de California, y se reúnen las 4 expediciones, las 2 marítimas y las 2 terrestres, y después de hablar con ellos regresan algunos al continente, y el siguiente realizan una segundo viaje bordeando toda la costa, con grandes dificultades porque los vientos son del noreste, con lo cual iban contra el viento, pero logran que el año 1770 tomen posesión de Monterrey. Aquí tienen cerquita, se ve muy pequeñito el presidio. Primero se funda el presidio y posteriormente, muy cerca de allí y tras varios cambios, la visión principal de las Californias, que sería San Carlos Borromeo del río Carmelo el 3 de junio de 1770. Y a partir de ahí se comienza lo que es la obra misional evangelizadora, que está apoyada también, sobre todo por muchos mexicanos, por gente de la Nueva España y sobre todo por dirigentes catalanes que son elegidos.
Por eso, decir que si los América, las Indias pertenecen a Castilla, son pocas la gente de otras regiones que pasan a América durante el siglo XVI y XVII, pero con la llegada de los Borbones, que son tan malos para Cataluña en ciertas cosas, pero en otras no, porque les da vía libre para ir a América. Y así encontramos muchísimos catalanes dirigiendo no solamente los virreinatos, sino llevando a cabo las pensiones y siendo los jefes de las misiones y gran parte de los misioneros. Es decir, todo Levante, valencianos, mallorquines, catalanes, son los grandes protagonistas de la expansión en América. Y bueno, pues aquí el primer gobernador es catalán, el tercero también, el sexto y el séptimo también, y son los voluntarios de Cataluña los que no solamente van a estar en la conquista de la Alta California, sino además en la segunda etapa, el segundo escenario que va a producirse, se va a abrir en el año 1773. Aquí está la misión de San Carlos de Monterrey y aquí tiene el segundo escenario. ¿Qué ocurre? Pues que en 1773, y ya desde tiempos antes, Carlos III le había pedido a sus embajadores que, aparte de comer y de fiesta y todas esas historias que hacían y que conocemos por Casanova, etcétera, pues que se pusieran un poco las pilas y que buscasen información, por lo menos para saber qué estaban haciendo los europeos en el Pacífico. Y quizás las noticias que nos llegan más peligrosas son desde Rusia, desde San Petersburgo. Y hay varias cartas, son muy difíciles de leer porque mezclan varias expediciones en una misma carta, entonces es difícil de descifrar. Pero en 1773, el conde de Lacy, que era nuestro embajador, le dice a Carlos III que los rusos han llegado ya a América, a tierra firme. Monta en cólera, no sé cómo montaría en cólera, pues sería después de la caza, porque se pasaba todo el día cazando, Carlos III menos 2 días al año, entonces no sé si montaría en cólera o no había cazado ese día bien. Bueno, que vaya un barco, bueno, que vayan y que se pueda ver lo que hace. Y ahí está José de Gálvez para iniciar desde San Blas las expediciones al noroeste. Dentro del reinado de Carlos III, quiero resumir, hay 4 expediciones. La primera, como no han llegado los guardiamarinas que les van a enviar desde Cádiz y de Cartagena, lo realiza un piloto que había estado en California, que se llama Juan Pérez mallorquín, y que realiza un viaje impresionante cuando era un piloto y en una barca realmente que da grima nada más que verla por sus pocas dimensiones, construida y ensamblada. Este hombre llega hasta los 53 grados 53 minutos a la Tyson, a la entrada de Dixon, en unas aguas heladas, en unas nunca conocidas por los españoles ni por otros pueblos. Pero además, como no les deja, este es el mapa, el único que hace, que está en Washington, y porque realmente pues, no era un marino profesional, era un piloto, pero realmente realiza esta primera y meritoria carta del noroeste. Pero llevado por los vientos sur, el 8 de agosto de 1774, esta sería la zona que él ve, él está la Tyson entrada, baja hasta la isla de Vancouver y en medio de la isla de Vancouver se mete por un pasadizo y descubre lo que será un gran, diríamos, el gran puerto del noroeste, que es el puerto de Nootka, puerto que después fue muy, diríamos, no debatido, sería disputado tanto por españoles como norteamericanos, ingleses, portugueses, etc. El segundo viaje, aquí está posterior a este momento, pero es cómo se entraba al puerto de Nootka. El segundo viaje es de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, también con Juan Pérez, ya se llega mucho más al norte, se descubre algunos puertos, y este será el último de los viajes de 1788, porque en este viaje sí no quiero entrar
los descubrimientos, hay una gran cartografía que ahora la veremos, pero en estos momentos, justamente el año de la muerte de Carlos III, en 1788, un piloto, López de Haro, encuentra a los rusos. Los rusos en la isla de Kodiak, pues aparte de todo lo que los planes que tenían y todos los establecimientos rusos que tenían en el noroeste, le dice que el año siguiente van a ir a ocupar el puerto de Nuzca, con lo cual se baja corriendo, prepara los barcos y en 1789 sube y lo que van a hacer es pues tomar el puerto de Nuzca. Lo que pasa es que cuando llegan a Nuzca, que es conocido porque había estado el capitán Cook, pues se encuentran que hay portugueses, que hay norteamericanos, que hay... Entonces, Esteban Martínez apresa algunos de los barcos y comienza una controversia, la controversia de Nuzca, pero ya durante el reinado de Carlos IV. Pero no quiero dejarles sin saber qué pasó final. Finalmente se manda a estos dos caballeros, que es Bodeguer Quadra y George Vancouver, que son otro gran almirante inglés, y no llegan a muchas cosas, pero no llegan finalmente a un tratado, pero se manda a las respectivas cortes, y en 1794 por la Convención de Nuzca, pues se decide que ningún país, ni España ni Inglaterra, tenga puestos fijos en el noroeste de América, que sea de libre navegación y que tampoco se deje a otras naciones que tengan establecimientos fijos allí. Y dirán ustedes, bueno, ¿y allí qué había? Si allí salmón. Bueno, sí, pero salmón, ¿para qué? Si no había tampoco barcos con bodegas. Bueno, lo que había era sobre todo el oro suave. El oro suave son las pieles de nutria, las pieles de animales, que se vendían a precios extraordinarios en el mercado chino, porque tenían poderes sexuales para los chinos. Y entonces tener mantas de estas pieles o vestirse de pieles de castores, pues... Entonces, bueno, pues, no te rías porque es la verdad. Es que hay cosas que mueven la historia. Y entonces todos iban a buscar las pieles de nutria, que claro, conforme los rusos llegaban y exterminaban las nutrias, bajaban hacia abajo, hasta abajo, hasta que las nutrias casi son exterminadas. Y bueno, llega un momento también en que la oferta y la demanda, Rusia es que ya tiene cámaras de castor hasta la última criada del emperador Hirohito, con lo cual al final, pues ya se hinchan de estas pieles. Pero esta se llama el oro suave en la época y bueno, dio lugar a muchos viajes y a que perdieran su virginidad, las tierras. Con todo, España en Nuzca realizó una labor extraordinaria. No fue de paso como otros viajeros, sino que se levantaron dos fortines, se levantaron casas, se llevaron franciscanos, hubo una evangelización, o sea que mataron plantas, es decir, que hay una importante labor que no ha sido estudiada del todo en su complejidad, porque no fueron los españoles de paso, los demás sí, pero los españoles no. Y además, en estos viajes hay una cantidad de cartografía, por ejemplo, esto es una carta general, en donde estos viajes pequeños, ya con guardias marinas, pues realizan extraordinarias visitas. Aquí tienen la carta del estrecho de Fuca, de la Sutil y Mexicana, las dos goletas que formaban una parte de la misión de Malaspina, y el último de los mapas del 1803 ya de López de Haro, que ya pues como solamente pueden estar al sur de San Francisco, porque sí, la frontera se sitúa al norte de San Francisco, pero el tramo del sur sí pueden cartografiarlo, y en estos momentos realiza este mapa extraordinario sobre la Baja California, que será el canto del cisne de los españoles en esta parte del mundo. Bueno, y voy a ir muy rápido con lo siguiente. Durante Carlos III se realiza también algo muy importante. Por primera vez
se realiza o se va a llevar a cabo la llamada ruta portuguesa, es decir, llegar a Filipinas por medio del Cabo de Buena Esperanza. El primer viaje es del año 1765, le siguen otros, pero el más importante después de la fragata Venus, en 1771. El fin era transportar soldados y armamentos a Manila, si bien su fama se debe a que por primera vez en España se utiliza el método de hallar la longitud por medio de las distancias lunares. A su regreso, la Venus transporta un animalito para el rey, un elefante que le regalan a Carlos III y que una vez que se muere se diseca y está en el Museo de Historia Natural. Y además en el Pacífico, que es la ruta permanente durante el siglo XVI, XVII, XVIII, la única permanente que cruza el Pacífico, a causa de la guerra, de que ya los ingleses nos han tomado 4 galeones con impresionantes tesoros, se realizan los esfuerzos por realmente buscar nuevas rutas. Entonces tenemos una ruta hacia el norte de Filipinas, que son, aquí lo tienen doblado, que son el Cabo del Engaño y el Boxeador. Se tarda muchísimo porque Manila, que es una talasocracia, es una aristocracia del mal, talasocracia, no quiere cambio ninguno, porque ellos quieren ir por el centro de la isla, donde hay muchísimos recovecos, y entonces subían cosas de contrabando y a la vuelta bajaban cosas de contrabando. Eso pasaba también con el Guadalquivir, que cuando se llevó la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, todo el mundo protestó. ¿Por qué? Porque en ese tramo pues, todo el mundo sabía dónde venía, dónde poner. Pues aquí ocurre igual. Con todo, Carlos III presiona y hay varias navegaciones por el norte, que hubiera sido lo más lógico, porque se llegaba antes, es atravesar el norte y directamente al norte de las Marianas y ya a California y a México. Y después 2 navegaciones por el sur, buscando una navegación por el sur. Se descubren algunas islas, son muy meritorias, pero como verán, esta primera, que es el viaje de El Buen Fin de 1773, o este que es Morelle, que dirige el segundo viaje con la fragata Princesa, pues realmente lo que hacen es una vuelta al sur, es decir, al Pacífico Sur, pero en ciertos momentos, en los 2 momentos, fallan, no encuentran los vientos apropiados y tienen que subir al norte para buscar la ruta del Curosivo, es decir, la corriente del Curosivo, y de nuevo irse a América por la ruta tradicional de Galeón. Pero con todo se descubre una isla que es importante para los españoles, que es la isla de Babao. La isla de Babao, o la isla de los Amigos, también llamada islas de Don Martín de Mallorca por el virrey de la Nueva España, y que fueron realmente una sorpresa, porque sí realizaron unos encuentros extraordinarios y también tomaron muchas notas sobre la vida y sobre la vida de este pueblo, que por primera vez conocían a unos expedicionarios españoles. Este es Malaspina, es el reinado de Carlos IV, y entonces solamente quiero señalar que el viaje de Malaspina, que no fue alrededor del mundo, sino al Pacífico, básicamente, va a recorrer justamente todos las zonas que ya hemos hablado de ellas. El sur de Chile se va a aprovechar de los viajes anteriores y van a hacer nuevas mediciones porque tienen aparatos mucho más importantes. El noroeste de América, donde de nuevo pues cartografían y aprovechan viajes anteriores. Van a la isla de las Marianas, que ya era a la ida para Filipinas era un sitio para que parase el galeón, y van a las Islas Babao y también a Nueva Gales del Sur, que es, diríamos, la novedad del momento, porque los españoles querían saber, bueno, este gran territorio que realmente había sorprendido tanto y que a pesar de llevar allí Inglaterra a sus prisioneros, pero que
era de una gran potencialidad económica y agricultora y de ganadería, y por lo tanto llamaba mucho la atención. Aquí ven algunas de las imágenes. Esta sería de Acapulco. Aquí está el puerto de Umatac en las Islas Marianas, donde paraba el galeón. Se lo digo por ya la importancia que tiene este viaje, como, bueno, resume todo lo que se había hecho durante el reinado de Carlos III. La vista de Sorgozón en las Filipinas. Aquí una vista sobre Intramuros en Filipinas, lo que se llama actualmente Intramuros, que es la zona donde estaban los españoles y se encerraban por la noche. Junto a ellos estaban los grandes comerciantes chinos y el gran Parián chino, con lo cual fuimos los españoles los primeros en tener una vecindad y convivir con los chinos día a día y otros pueblos asiáticos en el Parián, y eso es muy importante y no se le ha dado el valor que tiene, ahora que todo el mundo mira Asia, etcétera. Bueno, pues parece que los chinos llegaron aquí a España hace poco. Bueno, nosotros llevamos desde el siglo XVI conviviendo con chinos, pero generaciones y generaciones, y de allí pasaron a México, y de ahí pasaron a España, y ya no solamente los japoneses de Corea. Saben que hay un pueblo en Sevilla, al lado de Sevilla, donde todos se llaman Japón, porque allí hubo una embajada que cuando fueron a ver al Papa, cuando quisieron volver, ya había otro shogun en Japón, y dijeron, bueno, si vais allí os mata, con lo cual allí se quedaron en Corea, le dieron una tierra y todo el mundo se llama Japón, o Japón Rodríguez, etcétera. Son de esas cosas. Bueno, no es una anécdota, fueron pasando muchísima gente y fueron quedándose, incluso están en los testamentos, había una japonesa, había un negro. Bueno, se conocen muchos esclavos negros, pero poco se saben de chinas de compañía en las casas aristocráticas españolas. La Catedral de Manila. Aquí tienen Sydney, los inicios de Australia, son los principios de Australia. Otra isla, la isla Babao, anteriormente, y aquí otra imagen, para hablarles de que también España contribuye a ese mito de las mujeres y del paraíso, del amor libre, etcétera, la nueva citería que hablaba Bougainville, el lugar donde había nacido Venus. Entonces, bueno, pues evidentemente estaba muy lejos para cualquiera que se iba allí a dar una vuelta, aquello no era Costa Fleming, pero diríamos que, bueno, los marineros cuando llegaban allí sí llegaban al Pacífico con esta idea, y posteriormente arrastró a escritores, pintores, etcétera, hasta allí. Otras islas, ya de paso para terminar, pues quiero citar que también se van a redescubrir, que es una palabra que me gusta, redescubrir, que son Galápagos, San Félix, San Ambrosio, la isla de Juan Fernández, donde se inspiró el Serkin, el de la novela que después se inspiró la novela de Robinson Crusoe, aunque Robinson Crusoe se situó en el Atlántico, más cerca de las Antillas, Robinson Crusoe, y la isla de Sale Gómez y de Villagigedo. Novedades de la Ilustración es que la Marina aparece por primera vez en estas navegaciones, llevan sus instrumentos y por lo tanto al final hay una gran, diríamos, diferencia entre los instrumentos, etc. Hay una gran diferencia entre los barcos del principio del reinado y del final del reinado de Carlos III. Las fortificaciones igualmente, el gran número de ingenieros militares están estudiados que van a América y que realizan planos, levantan fortificaciones también. Y hay otra cosa muy importante durante el reinado de Carlos III, y es que por primera vez diríamos que cuando los demás nos están dando lecciones de que ellos están descubriendo, etcétera, y que nosotros nos hemos guardado todos nuestros viajes del 16-17 con gran sacrificio, con apenas medios, etcétera, por primera vez esa política de silencio tan absurda, se echa a un lado, se da una patada y aparecen ya, por ejemplo, la primera biografía, el primer libro que cuenta la expedición de Magallanes. Y lo hace el que era el director
del botánico, es decir, que no lo hace ningún marino, sino el director botánico, Casimiro Ortega, que se dedica a decir, bueno, por patriotismo, así, patriotismo puro y duro, vamos a sacar los viajes anteriores. Y publican también, aquí tienes este viaje de Magallanes, este de Sarmiento de Gamboa. El otro es el primero de Magallanes, que se realiza con los papeles que había en Indias y con los cronistas, y otros viajes de otra gente, para que España también se ilustre con nuestros viajes, y otras relaciones, es decir, este viaje, que es un viaje al Estrecho de Magallanes, que no hemos hablado porque no es el Pacífico, pero que fue la expedición de Santa María de la Cabeza en los años 85 y 86, 1785-86 con Carlos IV, pero, o sea, con Carlos III, pero que lo normal de eso es que esa expedición hubiera sido guardada en los cajones, solamente visto por los secretarios, por Florida Blanca, por Campomano, etc., pues de nuevo se da internacionalmente, lo cual es un cambio totalmente de mentalidad del gobierno español y de la monarquía, es decir, se da para que se conozca por primera vez, y entonces unos magníficos mapas que muestran una decisión totalmente distinta a la anterior. Finalmente, ¿qué tenemos los españoles en el Pacífico? Bueno, mire usted, tenemos en el Pacífico, después de haberlo visitado varias veces, no todas las islas, pero algunas, tenemos muchos nombres, topónimos españoles. Desde luego nos han quitado ciento y la madre. Entre otros, ellos mismos se han quitado, porque hay algunas islas que tienen hasta 7 o 8 nombres, porque lo veía uno, lo veía otro, se equivocaba, etc. Pero hay la isla de Guadalcanal, que es una ciudad de Sevilla, yo siempre tiro para mi tierra de acogida, pero Guadalcanal, que es un nombre precioso árabe, y por ejemplo, donde una batalla de la Segunda Guerra Mundial es conocida, pero hay otras no desconocidas que hay regados muchos toponísimos españoles. Si no son nombres principales, están en bahías, etcétera. Y eso hay que sentirse también muy orgulloso. Aquí está la Plaza de España, de Agaña, que es la capital de las Marianas. Tenemos americanismo y no solamente decir palabras españolas, sino palabras de América que entran dentro del castellano y que también se van a ir allí. Por ejemplo, hamaca, una de ellas. Y también son pocos los términos polinesios que llegan a nuestra lengua, pero de americanismos hay muchísimos, sobre todo en la lengua de los chamorros, que son los de las Marianas, etc. Tenemos parte, por los evangelizadores, hay también muchas fiestas. Sí, hay religión, pero sobre todo fiestas, conmemoraciones, Navidad, Reyes, no sé cuántos, en muchas islas perdidas que se deben a los españoles y que muchas veces no se sabe ni por qué han llegado allí. Bueno, pues esto es un patrimonio. Tenemos muchísimos, en muchas islas, sobre todo en Carolinas, Palaos, etcétera, muchos acueductos, cuarteles, tenemos faros, etcétera, que hasta ahora el gobierno español, pero sobre todo los Estados Unidos, hay una gran organización de parques y museos que los están restaurando, porque bueno, el clima es horroroso para la conservación, pero muchos de ellos están hechos de piedra y entonces realmente están ahí. Cementerios, fortines, hay iglesias, etcétera, y están repartidos en muchas islas. Quizás es una isla desierta que solamente queda una capilla, pero la capilla hay que situarla, es un vestigio de gente. Y está por la gran cantidad de mapas, de informes y el conocimiento que tenemos del Pacífico. Por último, tenemos, esta es la imagen que hemos abierto, esta charla. La figura más famosa de Carlos III es con una flor, y está viendo la flor la ve a él, en fin, aunque luego no sé por qué, porque realmente no le gustaba era pegar tiros por todas partes y matar cuando más bichos más grande mejor, con lo cual pues ahora mismo estaría muy mal visto Carlos III. Pero aquí tiene 2 hijos, que el primero, el mayorcito, que es Fernando, es el que va a dejar su padre como rey de Nápoles con el título de Fernando IV. Es un hombre, bueno, según las crónicas, que
fue bueno, un rey que estuvo bajo los dictados de su mujer, María Carolina, que era bastante brava. Pero, en cambio, el de la derecha es el infante Gabriel. Era el preferido de Carlos III. Gabriel de Borbón fue un personaje muy importante, murió poco antes de su padre, se casó con una princesa de Portugal y es un hombre que durante toda su vida crea gabinete, ayuda a la gente y es quizás el más ilustrado, con comillas, el que le gusta más la ciencia, las artes de todos los hijos de Carlos III y es su preferido. Y esta imagen, porque además no está en esa bola del mundo, no está mirando hacia el Pacífico, pero sí hacia la Tierra Australis, es decir, está en el Índico imaginando esa Tierra Australis, esa que está buscada por todos los expedicionarios del siglo XVIII.